glorioso día, cuando la tumba fue abierta. Oh, cuán glorioso día, los muros que nos separaban cayeron como polvo. Ahora tú vivo estás en mí, pues Él resucitó. Oh, 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 oh. Jesús resucitó. Oh, 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 oh. Pues Él resucitó. Oh, 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 oh. Jesús resucitó. Oh, 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 oh. Pues Él resucitó. Oh, 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 oh. Jesús resucitó. Oh, 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 oh. Pues Él. Oh, 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 oh. Jesús resucitó. Oh, 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 oh. Jesús, tú has resucitado, Señor, y ahora vivimos estamos en ti. ¿Dónde está muerte tu aguijón, sepulcro tu poder? Cristo Jesús resucitó y hoy vivo estoy en Él. ¿Dónde está muerte tu aguijón, sepulcro tu poder? Cristo Jesús resucitó y hoy vivo estoy en Él. Cantamos. A ti, Señor. Declaramos que los muros caen para darnos libertad. Se estremece, los muros caerán. Cuando yo danzo, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, sonar de mi cántico.
aumenta, Dios, mis fuerzas, los muros caerán. Dile cuando yo grito, cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Aleluya. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar de mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Digno, es digno, digno, digno. Decimos juntos, caen los muros, 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 caen los muros. caen los muros. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar de mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. es digno. Te cantamos, Jesús, porque tú has vencido, Señor. Nos has traído libertad. Amén. Da un fuerte aplauso a Jesús. Tú eres bueno, Señor. Inagotable es tu amor. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin duda me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor, tu amor. Tu
aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable Siempre te cantamos, Señor. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me sostiene en las tormentas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo.
llenará el amor de Cristo. Al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre y me guarda junto a él. Alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, vence el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Me basta. Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Qué bendición poder estar juntos en este domingo, Día del Señor, y poder compartir con ustedes unos minutos sobre la palabra del Señor, pero también recordando algunas otras actividades. Yo quisiera que cada uno de los que estamos allí, ¿verdad?, en línea, podamos conocer más acerca de Jesús y lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por tal motivo, seguimos trabajando, sirviendo para llevar el mensaje de Cristo a través de las redes sociales. Así es que, pues ahí está, ya sabe, tenemos las diferentes actividades. Los martes, el programa Nicodemo para trasnochadores a las 11 de la noche. Y luego también tenemos, ese es presencial, pero en Zoom, es en vivo. Y bueno, hay preguntas, respuestas, pueden estar ahí, pero es a las 11 de la noche. Y bueno, también tenemos las charlas pastorales todos los días, ahí un pequeño devocional y conociendo de la palabra del Señor todos los días. Nunca me había imaginado haber estado tan metido en todas estas cosas hace siquiera 2 años, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir. Yo quisiera también agradecer a todas las personas que de una o de otra manera han tenido a bien estar orando por el ministerio, orar por la iglesia y también sostener y apoyar la obra del Señor. Muchas gracias. Dios les bendiga y les sobreabunde en bendición, primero para su espíritu y su alma, y luego para lo demás, ¿verdad? Que es lo de menos a veces. Primero está el alma y la presencia de Dios en nuestras vidas. También quiero anunciarles que el próximo día 26 de febrero, reunión de hombres. Es unida, todas las sedes, todos unidos. Lienzo Charro, el refugio. Y ellos, ¿verdad? Y nos van a recibir, vamos a torear unas vaquillas, va a haber toro mecánico, va a haber carne asada, va a haber comida, va a haber música country, música norteña. ¿Por qué? Porque la idea es una actividad, ahora sí que es reunión temática vaquera de hombres. Puedes llevar a tus jóvenes, a tus hijos, los adultos, los parientes, los hermanos. Invita a gente que no conoce de Cristo. Y bueno, ya saben, cada sede se están inscribiendo, porque ahí es donde más o menos van a tener este asunto de la comida. Pero el programa comienza a las 6 de la tarde con algunas exhibiciones y todo eso. A las 7 la reunión y más o menos como a las 8:30 ya estaremos terminando ese día. Pero de 3 a 6 de la tarde ahí va a haber la convivencia, comida y todo eso. Pero inscríbase en su sede porque todo sucede
en su sede. Entonces ya saben. Muy bien, pues ahí está estos avisos y bueno, vamos a hacer una oración para pedir la bendición de Dios, precisamente por causa de las ofrendas, ¿verdad? Que todavía se reciben en línea, que el Señor realmente bendiga sus vidas. Yo quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por cada persona que viene y está en esta reunión en línea. Te ruego que tú les bendigas con tu presencia y tu palabra. Que también prosperes sus vidas, sus trabajos, su negocio, su despensa, todas las cosas que tienen que ver con la provisión tuya. Señor, que tú les proveas y les multipliques. Señor, te damos gracias por tu amor, tu bendición y tu presencia. Gracias por todo, Señor. Recibe nuestra gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ahí está. Yo voy a unos avisos en video y luego regresamos para compartir con el mensaje que tengo para ustedes el día de hoy. $90 segundos sobre la honra. Yo quiero en esta ocasión, en esta pequeña cápsula, dar como una segunda entrega de la honra a los pastores y líderes. Es muy importante que nosotros aprendamos a honrar a pastores y líderes. Los pastores y los líderes son los que nos guían, líderes espirituales, en los caminos del Señor. Nadie puede ser dirigido, ni siquiera por Dios, si no se le respeta. La Biblia dice: pero les rogamos, hermanos, que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes. Los dirigen y además los instruyen en el Señor. Esto es, que les honren. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo número 12. Y yo quiero ampliar un poquito sobre la honra, y debemos también honrar a otros pastores. Debemos honrar a otras iglesias, debemos respetar. En Ágape siempre hemos dicho lo mismo: no podemos invitar a personas que son de otra iglesia a nuestras actividades y eventos, a menos que sea una actividad unida, porque eso es respetar el trabajo que otros pastores están haciendo en las vidas de aquellos de aquel rebaño que Dios los ha puesto por pastores. Por favor, no es la visión pescar en otras peceras, sino en mar abierto. Dios te bendiga. Respetemos a los que sirven en la obra del Señor. Hola, ¿qué tal familia Ágape? Mi nombre es Andrés Delgado y hoy vengo a platicarles un poco acerca del Ministerio de Misericordia al cual yo pertenezco. Todos los miércoles en la sede sur a las 7 de la noche nos juntamos para tener un tiempo de oración como ministerio. Tenemos un tiempo de enseñanza de la palabra de Dios y nos disponemos a orar por los hospitales y por la gente que va a estar ahí expuesta a su palabra. Después preparamos el café y repartimos los panes que como equipo o como grupos saldremos a repartir a los hospitales. A los hospitales que visitamos son el Hospital de Cuauhtémoc, el Hospital del Niño y la Mujer, el Hospital de Zapata, el Hospital Central y el Hospital de Soledad. Acompáñanos a vivir de cerca lo que hacemos cada miércoles en este ministerio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Raúl Niño
Y bueno, pues aquí estamos en este hospital de Cuauhtémoc. Les voy a platicar acerca de la técnica que hacemos aquí nosotros. Bueno, pues el grupo de Misericordia llegamos, pues las personas que nos dirigimos a cada hospital, y para eso acomodamos la mesita donde esté el café, el pan, y mientras otras personas entran a la sala a invitar a las personas que salgan para regalarles su pan y su café, otras personas se van a la calle a invitar también personas para que vengan por su pan y su café. Y sobre todo la técnica de eso es el pretexto para hablarles del amor de Cristo, para platicarles algunos relatos de Jesús donde Él sanaba en aquel tiempo enfermos y aún sigue sanando. Vemos la gente que se quebranta, la gente que recibe, que se alimenta de la palabra de Dios, que recibe su palabra como agua fresca en un desierto. Y por lo tanto seguiremos estando aquí nosotros como miembros del Ministerio de Misericordia. Aquí estamos. Te invitamos a participar en este Ministerio de Misericordia. Cuando tú sirves, Dios te trae bendición. La palabra de Dios dice: estuve hambriento y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste. Y los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te saciamos? ¿Cuándo enfermo y te visitamos? Y el Señor les dirá: por cuanto lo hiciste por uno de estos hermanos pequeñitos, lo hiciste por mí. La manera de participar en este Ministerio de Misericordia es mediante que acudas tú personalmente al ministerio. Otra es que tú traigas una donación de café, pan, azúcar, o bien de manera económica mediante una ofrenda. Todo esto para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Muy bien, amigos, pues ahora sí, continuamos ahora con el mensaje del día de hoy. Yo quiero recordarles que estamos hablando de los 4 llamados. El llamado de arriba, que es el de Isaías, capítulo número 6, donde Dios le dice a Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. El llamado de abajo, que es el llamado, aquel, ¿verdad?, que el condenado que estaba en una llama, atormentado, el rico que clama y dice: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje sus dedos y venga y refresque mi lengua, que estoy aquí atormentado en una llama. Es el llamado de abajo que Dios nos hace. Es la voz de los condenados que necesitan los vivos, los que están aquí, escuchar de Cristo para no llegar allá. Y luego está el llamado de afuera: pasa a Macedonia y ayuda, nos decía el varón macedonio, aquel varón griego, en esa visión que le dice al apóstol Pablo que fuera a Macedonia, y se abre la puerta al continente europeo del Evangelio. Qué cosa tan importante y tan maravillosa. El día de hoy estaremos hablando de el llamado de adentro. De adentro, eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y yo quiero ir a la palabra, al mensaje de la palabra del Señor, que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo número 9, versículo número 23. Dice la Escritura de la siguiente manera: Primera los Corintios 9, 23, así nos dice. 9:13. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó al Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, mas si de mala voluntad la comisión que me ha sido encomendada, pero si de mala voluntad la comisión que me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón?
que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, dice Pablo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y me he hecho a los judíos como a judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a alguno. Y verso 23, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe con él. El llamado de Pablo. El llamado de Pablo es el llamado de adentro. Y este llamado dice: ay de mí si no predico el Evangelio. Ese es el llamado de adentro, es el llamado de lo profundo del corazón. Hablemos un poquito acerca del llamado, que quiero como englobar un poquito y hacer un pequeño resumen sobre el llamado que Dios hace para el servicio cristiano. En primer lugar, ¿verdad? Hay un llamado general y hay un llamado particular. El llamado general es el llamado para todos. Y está en la Escritura, está en la palabra de Dios. Dios nos llama al servicio, a ser como Cristo, a vivir en santificación y en santidad delante de Él. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero también nosotros encontramos, ¿verdad?, que hay un llamado particular. Pablo recibió un llamado particular. Moisés recibe un llamado particular, el de la Biblia, ¿verdad? Y bueno, incluso yo mismo, ¿verdad?, he recibido un llamado particular. Ese llamado particular es al ministerio pastoral, ¿verdad? Y así muchas personas, ¿no? Por otro lado, no todos tienen el mismo llamado, porque no todos son ya dotados para ese llamado. Sí, o sea, si Dios llama a una persona para ir al mundo, a las naciones, a llevar el Evangelio de Cristo, pues le va a dar algunas habilidades. Por ejemplo, una de ellas sería el aprender nuevos idiomas, o con facilidad los nuevos idiomas, ¿verdad? Entonces, le va a dar eso. Entonces, por eso hay esos llamados particulares, ¿no? Y entonces, no todos tienen el mismo llamado. Pero lo que sí todos debemos tener es el mismo nivel de compromiso al llamado que Dios ha dado a nuestras vidas, sea general o sea particular. Cuando Dios llama a una persona, primero lo va a quebrantar. No sucede en todos los llamados, pero en los llamados particulares es un asunto común, lo va a quebrantar. La cruz estaba en la vida de Cristo. También nosotros encontramos la ceguera de Pablo, la vergüenza del apóstol Pedro, la cojera de Jacob, ¿verdad? Aquel varón de Dios, ¿verdad? Que Dios lo llamó para que sea padre de naciones, ¿verdad? Y todo esto. Entonces, todo esto viene, ¿verdad?, a traernos precisamente este quebranto, ¿verdad?, que es muy necesario para llamarnos a servirle. El llamado general regularmente lo leemos en la Biblia y nos inspira precisamente por la presencia de Dios en nuestras vidas. Mientras que el llamado particular, Dios va mostrando su voluntad a través de muchas experiencias. El llamado de Dios no tiene que ver con categorías, sino con la misión de la vida. El llamado de Dios no tiene que ver el llamado general no requiere señales ni comprobación. Está en la Biblia, solamente lo lees. Mientras que el llamado particular sí requiere de ciertas señales y comprobación. Sí, porque va toda tu vida de por medio, ¿no? Entonces, ahora también tenemos que el llamado particular, ¿verdad? Es muy importante la seguridad de ese llamado. ¿Por qué? Porque la seguridad del ministerio depende de la seguridad del llamado. Que Dios le habló al ministro, al siervo, a la sierva, a la persona que se va a dedicar a la obra del Señor. Y obviamente tiene muchos riesgos e implica un cambio total. En el llamado general se sirve también a los que están en el llamado particular. Yo podría decir que si bien he sido llamado para el Señor para hacer lo que hago de una manera muy particular, he encontrado muchas personas que han creído en la visión que Dios ha dado a nuestra iglesia y a mí como pastor.
y que han dado su dinero, sus recursos, su tiempo, sus habilidades, no por mí, sino porque lo hacen para Cristo Jesús. Pero ellos recibieron un llamado general. Y mientras por otro lado yo recibí un llamado particular. Eso significa que los que tenemos un llamado general debemos apoyar a los que tienen un llamado particular. Yo mismo tengo un pastor. Nuestros pastores, Miguel y Linda Jones, de allá de Tampico, Tamaulipas, bueno, está su iglesia en Madero, en Ciudad Madero. Para ellos tienen un llamado particular, ¿verdad? De darle atención y cobertura espiritual a muchos pastores. Yo soy parte de ese ministerio, de ese don que Dios les ha dado. Y bueno, yo estoy ahí como un llamado general para servir a su llamado. O sea, no tengo ningún problema en ser el segundo lugar, ¿verdad? De hecho, Dios llama a ser segundo lugar en muchas cosas, ¿no? Aportar, apoyar, estar ahí, algunas veces en el anonimato, ¿verdad? Y bueno, las personas que más nos han apoyado en nuestra iglesia son gente que no buscaba la plataforma, ni la luz, ni el foco, ni el enfoque, ni nada de eso. Simplemente servían a Cristo, sirviendo y sirven todavía a la iglesia, a nuestro ministerio, a nuestras propias vidas, porque Dios les habló para también servir en esta área. Así es que estas cosas son parte de lo que yo llamo el llamado general y el llamado particular. Ahora es el llamado de adentro. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí, dice el apóstol Pablo. Está hablando de algo muy profundo en su vida. Exclama desde lo profundo de su corazón. Y luego dice, porque me es impuesta necesidad. Aquí estamos escuchando un hombre quebrantado, transformado, llamado y enviado para servir a su generación. Ese tema precisamente habla de un llamado y de nuestra respuesta al mismo llamado. Ahora, lo leímos aquí. Pablo utiliza una serie de frases muy interesantes. Voy a mencionar algunas de ellas. Dice, prefiero morir antes que se desvanezca mi privilegio. ¿Cuál era el privilegio al que se refería? De que él podía servir gratuitamente con todo su corazón a la obra del Señor. Esto no aplica para aquellos que necesitan un pago para hacer el ministerio. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice que los que sirven al altar, que también puedan vivir de ese ministerio, de ese altar. Pero para Pablo era su gloria personal. ¿Por qué? Porque él tenía un trabajo. Él era fabricante de tiendas de campaña y entonces él dice, yo con mis propias manos puedo trabajar. Ese es mi privilegio, ¿verdad? Porque de lo que yo tengo puedo dar. No está diciendo que los que sirven a Dios no reciban un ingreso. No, esa es otra cosa totalmente diferente estamos hablando, pero me llama la atención esto. Prefiero morir que dejar mis privilegios del servicio a Cristo Jesús. Segundo, me es impuesta necesidad. Me llama la atención esto, porque aquí encontramos a dos personas, el receptor y el dador. Cristo o Dios es el dador. Él le impone a Pablo una necesidad que está arraigada en su corazón. El llamado, ¿verdad?, que recibe el apóstol Pablo es un llamado que le pone una necesidad en su corazón, ¿verdad? Y por cierto, ni siquiera le preguntó a Pablo, ¿sabes qué? Te voy a poner a ti una necesidad. No estamos hablando de una necesidad de Pablo, sino una necesidad general. ¿Cuál? La necesidad del evangelio. Entonces dice Pablo, ay de mí si no predicare el evangelio, porque me es impuesta esta necesidad. ¿De qué? Del evangelio al mundo entero. Entonces lo tiene en su corazón arraigado hasta los huesos, exclama eso y hasta con todo temor dice, ay de mí si no predico el evangelio. Ese es el llamado de adentro. Y eso, ¿verdad? Es interesante porque Dios ni siquiera le pregunta si quieres o no quieres, ¿no? Y luego habla acerca de la buena voluntad de hacer las cosas, ¿no? Ahora, a mucha gente no le gusta que le señalen las necesidades del mundo. Ahí pasan una necesidad, una estadística, se están perdiendo, se están muriendo. Mucha gente eso no le gusta. Y ahí están, ¿para qué nos dicen, verdad? Y todo eso. Es que la necesidad está allí, siempre va a estar ahí. Y luego, ¿verdad?
la pone Dios en el corazón y luego tú respondes voluntariamente. Si tú dices, ¿y si no? Pues no. Nadie está obligado a servir al Señor. Así es que es importante que entendamos esto. Luego dice Pablo, otra expresión de esta lectura alrededor de, ay de mí si no predicar el Evangelio. Me hago siervo de todos, dice. La necesidad está en la gente. Y Pablo hace suya la necesidad de la gente cuando dice, soy siervo de todos. Si estás débil, me hago débil con tal de predicarte el Evangelio. A judíos y a no judíos, a los que tienen la ley y a los que no tienen la ley. A todos me hago de todos con tal de ganar a todos o de ganar a alguno de ellos. Entonces esto me llama la atención, que Él se hace siervo de todas las personas. Y ahí es donde nosotros encontramos también, ¿verdad?, de esa transferencia de necesidad en nuestra vida de parte de Dios, lo cual debemos accionar lo más pronto posible antes de que sea demasiado tarde. Y luego Pablo, y lo leímos al final en el versículo 23, donde dice, para hacerme copartícipe del Evangelio. Yo estuve meditando en esta frase, para hacerme copartícipe del Evangelio. En Pablo, como en cualquiera de nosotros, el Evangelio se tiene que encarnar. Copartícipe. El Evangelio se hace parte nuestra, nosotros parte del Evangelio, y el Evangelio se encarna en nuestras vidas. La vida superficial jamás, ¿verdad?, hará que el Evangelio eche raíces en lo más profundo, cabe profundo en nuestra alma, de tal manera que nos haga copartícipes del Evangelio, y entonces nos arranque la exclamación, ay de mí si no anunciar el Evangelio, el llamado de adentro. Y luego, ¿verdad?, encontramos, ¿no?, que llevar el mensaje se volvió una necesidad en el mismo apóstol Pablo, porque había necesidad también afuera. Así es que ahí tienes tú estas ideas, pero ahora quiero llevarles a un ejemplo de un llamado de adentro. Ese es el de Pablo. Pablo dice, ay de mí si no predicar el Evangelio. Pero hay un personaje en la Biblia que lo podríamos utilizar como parte de lo que llamamos, ¿verdad?, el llamado de adentro. Este personaje es Jeremías. Jeremías es un profeta del Antiguo Testamento. Profeta rechazado, por cierto. Lo rechazó el pueblo. Lo rechazó el rey, lo rechazó los sacerdotes, la religión, todo el mundo rechazaba al Jeremías, pero él seguía predicando el mensaje que Dios le había encomendado. No fue popular, fue encarcelado, fue menospreciado, fue herido incluso, y no logró que el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén se arrepintiera de sus pecados y de su idolatría. Y Dios, ¿verdad?, ordenó a final de cuentas que el ejército del norte, los babilonios con Nabucodonosor el rey, vinieran y los conquistaran, mataran a todos los que pudieron, ¿verdad? A los pobres los dejaron ahí en el monte, y a los príncipes y a toda la casa real se los llevaron en cautividad, a ellos y a miles más, ¿verdad?, allá a Babilonia para el servicio de los babilonios y como trofeo de su grandeza. Y Jeremías les dijo una y otra vez, ¡hey, cuidado! Pero ellos no entendieron. Ahora, vamos a leer la palabra de Dios, porque yo veo en Jeremías como una especie de proceso. En el capítulo número 1 de Jeremías encontramos los siguientes versículos. El primero es lo que es la elección. Versículo 4 y 5 es el capítulo 1 de Jeremías, versículo 4 y 5 dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo le dije... Bueno, hasta aquí, ¿verdad? Esta palabra, el 4 dice que vino palabra de Jehová a mí diciéndome esto, ¿verdad? Que acabamos de leer, ¿no? Esa es la elección de Dios. Dios elige a Jeremías, que le va a servir desde el vientre de su madre. Y luego en el versículo número 6 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor, no digas, soy un niño, porque todo
A todo lo que yo te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. Y luego dice, no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Me gusta pensar en lo siguiente, en la primera parte es la elección, en la segunda parte es la provisión de Dios. Luego viene el respaldo de Dios. Este respaldo lo encontramos en el versículo número 18 y 19 del mismo capítulo 1 de Jeremías. Dice así, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Le está diciendo Dios a Jeremías. Te he puesto como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y esto le llamo yo el respaldo de Dios. Y finalmente, dentro de todos estos textos encontramos uno más, el que llamo yo el del refuerzo, porque es primero el de la fortaleza y luego viene el del refuerzo, ¿verdad? Y este es muy interesante porque aquí encontramos varios elementos de lo que estaba, de lo que Dios quería hacer precisamente en la vida y a través de la vida de Jeremías. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Jeremías 27. Dice la palabra de Dios y siguientes versículos. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Me encanta este versículo. Me seduciste y caí redondito, decimos los mexicanos. Me venciste, fuiste más fuerte que yo. Y dice el versículo 8, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, yo me acordaré, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo o ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Y luego la oposición, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciemos, le decían. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Esos eran los amigos, ¿verdad? Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán y serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Este pasaje es increíble de un hombre que tenía un llamado de adentro, tan adentro que hasta los huesos mismos, allí en el interior de su alma misma, ¿verdad? Está este llamado, como Pablo decía, ay de mí si no predicare el evangelio, el llamado de adentro. Ahora, aquí viene otras cosas muy interesantes en estos versículos que acabamos precisamente de leer. En primer lugar, la frase, fui seducido por Dios. Fui seducido por Dios. Y luego, ¿verdad? O sea, es como si dijera, me enamoró y tómala, caí redondito caí. Fui seducido y me seduciste, o sea, me convenciste, ¿no? Luego dice que fue vencido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios era más fuerte que él. Es interesante porque Dios le dice en el capítulo número 1 a Jeremías, pelearán contra ti y no te vencerán porque yo estoy contigo. Pero aquí le dice, pero aquí es Dios luchando con Jeremías. Y dice Jeremías, pues si era más fuerte que yo, claro que caí en sus brazos de amor, ¿verdad? De seducción, del llamado, ¿verdad? Porque eras más fuerte que yo y me venciste. Y luego hay un intento de abortar la misión. ¿Qué es lo que pasa aquí, verdad? Pues cuando escucha todas estas
estos problemas y estas necesidades y más bien esta persecución, ¿verdad? Que le dice, ¿verdad? En la persecución que decían sus amigos, vamos a ver si ya cae, vamos a esperarnos y vas a ver si es cierto que ese llamado interno es un verdadero llamado. Y entonces intenta dejarlo y lo dice, intenté sufrirlo, pero no pude. ¿Por qué? Porque había en mi interior un fuego que me ardía en mi corazón. Y entonces, ¿verdad? Voy a seguirle. Y le siguió. Y aunque se desarrolló en un ministerio hostil, de continua adversidad, finalmente el llamado de adentro pudo más y salió a predicar lo que tenía que ir a proclamar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él como poderoso gigante. Como poderoso gigante. Quiero ir cerrando esto porque uno se preguntará, ¿cómo puedo yo tener este llamado de adentro? ¿Cómo es posible que alguien pueda tener este llamado de adentro? Muy sencillo. ¿A quién tienes adentro? Si el Espíritu Santo está en ti, Dios está en tu vida, en tu corazón. Él está allí viviendo, habitando poderosamente. Déjalo ser. ¿Y qué sabe ser Dios? Dios. Dios sabe ser Dios. Es un mejor papel el ser Dios. Hay que dejarlo a Dios ser Dios. Porque esto nos lleva precisamente a que Dios nos va a llamar, comisionar, enviar, va a hacer su voluntad con nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que Él sabe hacer. Ahora, cuando tú te conectas con Dios, por eso es un misterio el llamado. En esa conexión con Dios, Dios te llama para que tú puedas llevar el mensaje de Cristo Jesús, para que tú puedas hacer su voluntad, levantar nuevos ministerios, hacer grandes cosas. Es posible que a lo mejor ahí, entre los que me escuchan, hay alguno o alguna que Dios le dijo que fuera a las naciones, o que Dios lo llamó para servir y ministrar en algún ministerio pastoral, o cualquier otro ministerio, y se hace el oxiso, se hace el muerto, anda perdido por todos lados, pensando en otras cosas, con tal de evitar el llamado. Pero, y hasta se han apartado de Dios porque saben que si se acercan a Dios, que si doblan su rodilla, lo primero que van a escuchar es aquella voz que ya les había hablado antes y decirle, ¿te acuerdas que te dije esto? Pues sigo con el dedo en el renglón, en lo mismo. Yo tengo una máxima que utilizo, es muy mía, ¿verdad? Bueno, creo yo, ¿verdad? Aunque no hay nada nuevo debajo del sol. Cuando hablo del llamado y de mi llamado, Dios me llamó a servirle. No me lo ha tenido que repetir 2 veces. Me lo dijo una sola vez. Hace 40 años. Me dijo, yo quiero que me sirvas. En aquella época ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo en mi vida, ni a lo que le tiraba. Incluso mi padre se oponía a eso porque pues, él decía, yo quiero que estudies otra cosa y no el ministerio para servir a Dios. Pero él me apoyó a final de cuentas. Eso es algo que le debo a él, ¿verdad? Gracias a Dios y a mi padre, porque de alguna manera a mi papá, pues aunque dijo, no estoy de acuerdo, pero te voy a apoyar. Entonces, ese es algo muy bueno. Y por otro lado, él decía que no estaba de acuerdo, pero no era tan fuerte su desacuerdo, ¿verdad? Era más fuerte Dios. Y él dijo, yo te quiero para que tú me sirvas. Y no me lo volvió a repetir hasta este día, no me ha dicho otra vez. Nunca jamás he dudado. He dudado de muchas otras cosas y hasta de la gente. Pero de Dios en cuanto al llamado. Incluso he dudado de si Dios me va a responder en una o en otra cosa. En mi propia fe, más en mí he dudado, menos en el llamado. Estoy seguro que Dios me habló. No fue una voz audible, pero me lo puso en su corazón. Y yo digo, y más vale, porque a esto me he dedicado en los últimos 40 años, pero no me arrepiento, estoy feliz de servir al Señor y seguiré sirviéndole mientras el Señor me tenga en esto, porque del llamado uno no se jubila. Hay gente que a veces piensa, pastor, ¿usted se va a jubilar? Del llamado uno no se jubila. Es como jubilarse de
tu relación con Dios, no te puedes jubilar de eso. Así es que yo quiero animarles a todos a dejar la indiferencia y obedecer el llamado de Dios, el llamado de adentro. Ay de mí si no predicare el Evangelio. Deja la indiferencia, deja la comodidad. La vida es muy corta para pasarla holgazaneando espiritualmente cuando hay tanta necesidad entre las personas, necesidad de Cristo Jesús. Y nos es impuesta la necesidad para llevar el mensaje a todas las personas. Que el Señor bendiga tu vida. Que el Señor esté contigo en este tiempo y todo el tiempo. Esperamos vernos presencialmente o en línea en las charlas, en el programa Nicodemo o hasta en el Centro de Vida Ágape de Varones, donde todos los jueves a las 10 de la mañana estoy allí para compartir la palabra de Dios y está abierto a todos los que quieran asistir. El Señor te bendiga. Nos vemos en nuestra siguiente participación con la palabra del Señor.